Hola gente, para lo que ocurrió fue que la alumna Alejandra Rojas me pidió que hiciera un video sobre cómo resolviendo el Blackjack, de esta guía que le subí al Seeding hace un rato. Resulta que resolver el Blackjack es como largo, como que el video quería muy largo, pero sí voy a comenzar el Blackjack para solucionar varias de sus dudas que puedan tener respecto a la programación orientada a objetos. Entonces, ¿en qué consiste este juego? La idea es que, bueno, hay muchas variantes, pero yo hice una que es como la más sencilla y la que yo conocía. La idea es que uno juega contra una máquina. Entonces, ambos jugadores sacan dos cartas. Yo tengo dos cartas, en este caso me salió la J de corazón y un 2 de pica. Y la máquina también saca dos cartas, un 3 y la segunda carta no la vemos porque está oculta. Entonces yo como jugador tengo dos opciones. Yo voy a jugar hasta que yo decida parar de jugar. Entonces la primera opción es pedir una carta. La idea del juego es obtener una puntuación lo más cercana posible a 21 sin pasarse. Si nos pasamos perdemos. Entonces en este caso tengo una J que vale por 10 y un 2 que vale por 2. Por lo tanto tengo 12 puntos. Por lo mismo yo podría pedir una nueva carta y ver qué pasa, porque igual 12 es muy bajo respecto a 21. Entonces pido una carta y me salió un 3, por lo tanto ahora mi puntaje es 15. Ahora es más complicado, no sé si debería pedir una carta o no. Creo que no la voy a hacer, me voy a plantar. Entonces ahora juega la máquina. La carta que tenía oculta la máquina era un as. Entonces su puntaje es 14. ¿Por qué? Porque los ases valen 11 o 1, dependiendo de lo que sea más favorable para el jugador. En este caso, como queremos llegar, no se ha pasado a 21, va a valer 11 y por eso su puntaje es 14 ahora. Si le sale una carta más que sume menos de 21, me va a ganar. Y le salió una cuina. Esto es interesante. Su puntaje quedó en 14, continuó en 14. ¿Por qué? Porque con la cuina vale 10. Entonces antes tenía 14 y por lo tanto, si el as valiera 11, su puntaje total sería 24, sumando la cuina. Eso no le conviene al usuario, porque a la máquina en este caso, porque se pasa de los 21 y perdería. Por lo mismo su puntaje bajó a 14. Entonces probablemente va a volver a sacar y le salió otro Kaiser, sumó 24 y ahí yo gané. De eso se trata el juego, es más o menos simple. De hecho es bastante simple. Yo acá en la guía le expliqué las reglas y además les puse algunos casos especiales como más opciones que puede hacer el usuario, además de pedir una carta y plantarse. Así que los que estén motivados, por favor, programenla. Pero bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo llevamos esto a la realidad? Quiero ir desde lo más básico allá a lo más complejo. Lo primero es que les pido que creen una clase que se llame carta. Entonces, si nosotros hacemos class carta igual pass. Este pasa simplemente porque no quiero definir nada en este código por mientras. Con eso ya tenemos una clase definida, una clase carta, y ya podemos hacer cosas con ella. Por ejemplo, yo podría crear una carta, decir c igual carta. Con esto acabo de crear un nuevo tipo de dato. O sea, acabo de crear una variable. ¿De qué tipo? Del tipo carta, que acabamos de definir nosotros. De hecho, si nosotros hacemos un print de su tipo, cuál es el type de C, y ejecutamos esto, lo voy a ejecutar acá, Python 3 Blackjack, nos dice, este es del tipo main carta. Ojo, no es de un tipo que nosotros conozcamos antes, con el que ya hemos trabajado antes. Por ejemplo, si yo pongo 6, me dice, bueno, esto es un int. Si yo le pongo comilla sola, supongo que ustedes ya imaginan qué es lo que debería salir. Me va a decir que es de la clase str. Pero ahora nosotros tenemos una nueva variable creada por nosotros que no es de ningún tipo conocido, es de un tipo que nosotros definimos, de un tipo llamado carta. Ahora, ¿qué podemos hacer con la carta? Le podemos agregar atributos. Podemos hacer algo así como c.pinta igual algo y c.valor igual otro algo. Vamos a poner que el valor va a ser 4 y la pinta, acá yo tengo pintas bonitas sacadas desde internet, pero que ustedes en su IDLFA no van a poder usar. Pero yo como trabajo con consola y soy más bacán, sí puedo verla. Entonces, ahora sí, ahora nosotros tenemos carta. Ah, no he pagado la licencia de esta cuestión, nadie la paga. Nosotros definimos el tipo carta y le agregamos valores, le agregamos atributos. Ahora esta carta no es cualquier carta, tiene una pinta, que es corazón, y tiene un valor, que es 4. De hecho, nosotros podríamos ver esto. Podemos hacer print de c.valor, coma,
c.pinta. Y esto, al ejecutarlo, nos muestra 4 de corazón. De hecho, si nosotros quisiéramos que se viera más bonito, podríamos quitar ese espacio que hay entre medio y hacer la suma esto. Este es un int, así que debemos transformarlo a str para poder concatenarlo. Y con esto ahí ya se ve un 4 de corazón. Hermoso. Entonces, ¿qué hemos ganado con esto? Ganamos algo interesante. Tenemos una sola variable en donde agrupamos dos valores que además tienen cierta semántica. La carta tiene dos atributos, una pinta y un valor, y por lo tanto las podemos mostrar. Y si nosotros quisiéramos podríamos definir más cartas. Podríamos definir como... voy a copiar y pegar esto. Una carta, bueno, también le voy a llamar C, como un 2 de corazón. Entonces solo tenemos una carta, 1, y voy a mostrar su valor. Tenemos una carta 2, y voy a mostrar su valor. Aquí tenemos el 4 de corazón y el 2 de corazón. Esto es lo básico de clases. Ahora, empiezan a ocurrir algunos problemas porque digamos que nosotros tenemos una lista de cartas, algo así como un L igual con el C1 y el C2. Y nosotros lo que queremos es recorrer cada una de las cartas en la lista e imprimir su pinta y su valor. ¿Ya? O sea, esto lo quitamos y esto lo quitamos. Ejecutar esto ocurre, bueno, nos muestra el 4 de corazón y el 2 de corazón, que es lo que esperábamos. Entonces hasta acá todo está funcionando bien. Ahora, es muy incómodo que cada vez que yo quiera crear una nueva carta deba copiar y pegar la inicialización de los atributos. Además de ser incómodo que el código, si uno quisiera hacer 3 cartas ahora, debería copiar y pegar estas 3 cartas acá, poner un C3, un 3, un 3, un 3, y acá poner un 7. Y ahora esto va a seguir funcionando, pero tuvimos que copiar y pegar un montón de código, y eso nunca se debe hacer en programación. Siempre hay más formas, hay formas mejores de evitar copiar y pegar. Entonces, bueno, además de que hay que copiar y pegar estas cosas, hay otro problema. ¿Qué pasa si a alguien al crear una carta, o cuando ustedes estaban creando la carta, se le olvidó poner uno de los atributos, se le olvidó poner el valor? Ahora el código se va a caer cuando lo ejecute. ¿Por qué? Porque una de las cartas de la lista no tenía valor. Entonces cuando yo intenté imprimirlo me dijo, oye, este no tiene el atributo valor, y por lo tanto se cae. Entonces, ¿cuál fue la solución que se creó? Esto de los constructores. El método especial es el de init. Este método siempre va a recibir un self primero. Y lo que hace es que se ejecuta cada vez que ustedes crean una nueva instancia, una nueva variable, o es que se llama instancia, es como un nuevo objeto de la clase. Creo que ustedes hagan el carta, paréntesis, paréntesis, para crear un nuevo objeto del tipo carta, se va a ejecutar el código que ustedes pongan acá. De hecho, si yo pongo print creé una carta, la cuestión me va a mostrar creé una carta, creé una carta, creé una carta. Porque cuando yo hago carta, siempre ejecuto este código, sea lo que sea que haya acá. Entonces, ¿qué cosa interesante podríamos meter en este código? La inicialización de estos atributos, de la pinta y del color. Onda a poner acá, en vez de el que carta es súper inútil, pero esto sí sería útil. Algo así como el c1.pinta va a ser corazón y c1.valor va a ser 4. El tema es el siguiente. C1 no lo tengo acá, el C1 está acá abajo. Esto es todo esto es una función como cualquier otra que hayan hecho antes, entonces no pueden usar como C1 algo que no está definido dentro de la función. Entonces, de hecho este C1 es bien especial porque el C1 no existe hasta que ustedes crean la carta. Entonces lo que hizo Python fue crear este self. Este self es una referencia a este C1, al objeto que estás creando ahora, en este momento. Entonces, no tenemos el C1, pero sí tenemos el self, que es igual al C1. Python hace esto por debajo. Por debajo pasa como primer argumento, como primer parámetro de esta función, este C1.
Esto sería algo así como un C1 igual C1, pero esto lo hace Python por debajo porque este C1 de acá técnicamente no tiene nada que ver con este C1 de acá, entonces ya Python lo hace por debajo. Por debajo hace que el self sea igual al C1 que están creando. Entonces ahora si hacemos self.pinta igual corazón y self.valor igual 4, cuando creemos nuestras cartas, hacemos la inicialización de las variables. Primero acá creamos carta 1, carta 2, carta 3. Y esto lo podemos ejecutar nuevamente. Ahora, ¿qué ocurrió? Todas las cartas se crearon con estos valores, con una pinta, corazón y un valor 4, porque yo cuando hago este llamado a la carta ejecuto el init y voy a hacer self, que en este caso es C1, pinta igual corazón. Después cuando sea con el C2, el self va a ser igual a C2 y también le voy a poner la misma pinta, el mismo valor y lo mismo con el C3. Entonces resulta muy conveniente recibir esto como parámetro externo, porque no queremos que todas las cartas tengan los mismos valores para sus atributos. Por lo tanto, voy a recibir la pinta y el valor como argumento de la función. Entonces ahora pinta va a ser pinta y valor va a ser valor. O sea, va a ser la V. Ahora, ¿qué ocurrirá cuando yo ejecute este código? Este código se va a caer. Se cayó. ¿Por qué? Porque ahora el constructor que se ejecuta cuando ustedes llaman a este recibe parámetros. Recibe el self, que ya se lo estamos dando porque esto es implícito de Python, pero además recibe otros dos parámetros, que son los que me reclama acá en el error. Me dice, te faltan dos parámetros, el P y el B. Entonces, en este caso queríamos que fuese la pinta y el color, y el valor. Por lo tanto, en ese orden ponemos la pinta, en este caso va a ser, vamos a poner pica para ir variando. Entonces quiero que la primera carta sea pica. ¿Y qué valor? Un 3. Entonces tenemos el 3 de pica, el 4 de pica y el 5 de pica. Y cuando ejecutemos esto, funciona. Y funciona bacánmente porque ahora ya no todos tienen el mismo valor, tienen el valor que nosotros le damos acá, para sus atributos. Entonces, eso, tenemos nuestra clase llamada carta con su constructor y le damos estos valores a sus parámetros, a sus atributos cuando la creamos. Ahora, nosotros para el Blackjack necesitamos crear un mazo. ¿Cómo podemos crear un mazo de cartas? Bueno, el mazo es una lista de cartas, entonces uno podría poner algo así como mazo igual nada y vamos a ir agregando de las cartas al mazo. Entonces, for pinta ¿en qué? Vamos a recorrer cada una de las pintas que son las que están acá. Entonces, por cada pinta posible voy a recorrer todos los valores posibles. Por valor in range de el 2 hasta el 11. Y acá lo que voy a hacer es crear una nueva carta. ¿Y qué hago con la carta? Porque acá yo puedo crear una nueva carta. Carta que el primer parámetro va a ser pinta y el segundo va a ser valor. Pero yo no solo quiero crear la carta, quiero agregarla al mazo. Entonces puedo hacer mazo.append c. Y así ahora puedo mostrar las cartas del mazo. ¿Cómo las muestro? Fácil, recorro cada una de las cartas que tiene el mazo. Ojo, la lista mazo ya no tiene un valor pinta y un valor por separado. Tiene un solo objeto, o sea, cada uno de los elementos del mazo es un objeto del tipo C, que es carta. Por lo tanto, cuando yo hago el for C in mazo, los elementos que quedan acá en C son cartas. Y como son cartas, puedo ver el C.valor y el C.pinta. Y por eso esto funciona. O sea, bueno, ahora van a ver que funciona. Me mostró todas las cartas ordenadas. Falta el as, la cuina y todas esas cosas. Por lo mismo lo vamos a agregar acá. Acá haremos otro for, después de que agregamos todos los números, agregamos los monos. Entonces aquí nos falta agregar la J, la cuina, el Kaiser y el as. Y también hago el append. Noten que no es necesario poner una variable intermedia acá. Pueden poner directo el carta.valor.
Entonces con eso ya fuimos capaces de construir el mazo completo, ordenado. Ahora, en la guía yo les pedía que crearan una clase mazo. Quizás la clase mazo no es tan necesaria, eh, pero como quiero que ensayen esto de cómo interactúan las clases, cómo a través de una clase de acá puedo llamar a código de acá arriba, vamos a hacerlo. Entonces, para crear una clase es siempre lo mismo, class mazo. ¿Qué nos gustaría que tuviese el mazo? Bueno, nos gustaría que tuviese la lista con cartas. De hecho, este código nos gustaría que estuviese dentro del mazo. Entonces, en su constructor de init, perdón, me faltaban los self, listo. ¿Qué atributos qué atributos tiene el mazo? Tiene mazo. De hecho, cada vez que se crea un mazo nuevo, bueno, esto va a ser self, un objeto tipo mazo va a tener como atributo un mazo de cartas, que al inicio es una lista vacía y después yo le voy a ir agregando cada una de las cartas. Ahora, ¿será necesario recibir algo como parámetro, como en el caso de las cartas acá? Para el mazo no es necesario, porque nosotros cada vez que creamos un nuevo mazo, cuando hacemos m igual mazo, esperamos que se cree un mazo con todas las cartas, con todas estas. Todo mazo que creemos queremos que se forme con todas las cartas. Por lo tanto, no necesitamos recibir un parámetro acá afuera. No así el caso de las cartas. No toda carta que creemos queremos que tenga los mismos valores para pinta y para valor. En el caso del mazo sí queremos que todos los objetos mazo que creemos tengan la misma cantidad de cartas. Si nosotros quisiéramos un mazo que tuviese cosas distintas, como por ejemplo que uno incluyera 2 jokers, otro 4, ningún joker, ahí sí podríamos recibir algo como parámetro acá. Pero en este caso no. Todos los mazos son iguales y por lo tanto no lo necesitamos. Si nosotros quisiéramos, acá creamos un objeto del mazo. Ahora si nosotros quisiéramos mostrar esto, en este minuto el programa no funciona. Se cae porque no existe el objeto mazo. Si yo acá le pongo una M, tampoco va a funcionar. ¿Por qué? Porque M es el objeto mazo. Si lo que nosotros queremos recorrer es la lista de cartas que está dentro de mazo. Dentro del atributo mazo de mazo. Pucha, qué mal nombre, pero de mazo con minúscula. Este atributo mazo que agregamos acá es el que queremos recorrer para mostrarlo ahora. Entonces creamos nuestro nuevo mazo y recorremos sus cartas y las mostramos. Y sigue funcionando. Ahora, para ensayar un poco sobre los métodos, porque nosotros tal como agregamos esta función que se llama constructor, que es una función especial, podemos agregar otros comportamientos a la clase. Otras funciones que por ser parte de una clase se les denomina métodos. ¿Cómo hacemos esto? Igual que siempre, def, el nombre de la función, llamémosle mostrar mazo. Un método siempre recibe como primer atributo el self. Y ponemos este código acá. ¿Por qué tenemos que recibir el self? Bueno, porque para llamar esto uno hace a.m.el objeto mostrar mazo. Entonces Python mágicamente lo que hace es que el self sea igual al objeto que llamó a esta función, a este método. En este caso m crea el mazo y hacemos m.mostrar mazo. Entonces el self va a ser igual a este m particular. ¿Por qué eso es importante? Porque antes yo cuando yo quería mostrar las cartas tenía que ser el m.mazo. Acá el m no lo tengo. O sea, no lo tengo en forma directa. Por eso Python usa el self y nos permite acceder a su atributo mazo mediante self. Y ahora esto sigue funcionando. Me voy a mostrar que fome, pero sí, sigue funcionando. Ahora, solo para hacer hincapié, digamos que nosotros tenemos un mazo 1 y después tenemos un mazo 2, igual mazo también. Y hacemos, y a este mazo le agregamos una carta extra. Cuya pinta va a ser J y su valor va a ser Joker, algo así como que le agregamos un Joker a este mazo. Cuando yo haga, bueno, voy a hacer esto,
Cuando yo haga m1.mostrar mazo, el self acá va a ser igual a m1. Por lo tanto, cuando muestre el mazo, no voy a mostrar el Joker, porque ese es un mazo distinto, ese es el mazo que está en m2. Yo voy a mostrar el mazo m1. De hecho, si lo ejecutamos, me dijo m2, perdón, puse m2.append, eso no, es m2.mazo. Al mazo de m2 le agregamos el Joker. Me lo muestra sin el Joker al final. Pero si yo hiciera m2.mostrar, acá sí me muestra el Joker. Ahí está el Joker. Porque son mazos distintos. Entonces yo acá digo m2.mostrar mazo y acá el self va a ser igual a m2. Si hacía m1.mostrar mazo, el self va a ser m1. El m2 tiene el Joker extra. Bueno, eso, solo para hacer hincapié en esa parte. Bueno, ya tenemos un mazo, somos capaces de mostrarlo. Y también les pedí que lo desordenaran. Para desordenarlo hay una función que es desde random, import random, que se lo puse en el enunciado y que también lo tienen, se lo pusimos en la tarea 3. Self.revolver. ¿Y qué revolvemos? Revolvemos el mazo. Ya, importante, por favor, que no se olviden. Esto, poner acá mazo, falla, se cae. Lo voy a ejecutar. Se cae. ¿Por qué mazo no existe? Mazo es una variable. Acá cuando ustedes ponen mazo simplemente está buscando, así como mazo igual, no sé, 0. Entonces está buscando una variable llamada mazo. No está viendo el atributo mazo del objeto, no está viendo el self.mazo. Entonces acá tenemos que poner el self. Si nosotros queremos acceder a un atributo de la clase, siempre mediante el self, en forma desde dentro de la clase, y fuera de la clase es mediante la variable. Ahora sí, m1.mazo. Pero llegar y poner un mazo acá no funciona. Lo mismo que llamar a mostrar mazo. Si nosotros quisiéramos, luego de construir esto, construir un nuevo mazo, mostrarlo en forma automática, donde que en su constructor lo muestre, tampoco funciona llamar así, hacer esto, mostrar mazo. Eso también se cae. Ahí se cae. Hay que hacerlo a través del self. Self.mostrar mazo. Y ahí va a mostrar el mazo. Y noten que no está desordenado. Y voy a quitar la computación. Ya. Eso. Entonces tenemos un mazo que tiene cartas. Ahora, hay una última cosa que quiero hacer, que creo que es importante para terminar esta idea de la interacción entre clases. Tengo una siguiente clase que es muy importante, la clase jugador. En esta parte voy a ir un poco más rápido. ¿Qué cosas debe tener el jugador? Bueno, en su constructor sería bueno que tuviese, bueno, el self va siempre. El jugador, lo más importante es que tiene una mano de cartas, que al inicio es vacía. Y también podría tener un nombre. ¿Qué nombre va a tener? Si le ponemos, no sé, Pedro, va a ser que cada jugador que nosotros creemos se llame Pedro. Y acá nosotros queremos tener al menos dos jugadores, el jugador real y la máquina debería llamarse, no sé, PC o algo así, o Croupier. Entonces el nombre lo recibimos desde afuera. No queremos que todos, ojo, no queremos que todos los jugadores que creemos tengan el mismo nombre, pero sí queremos que todos los que creemos partan con la mano vacía. Por eso mano no lo obtenemos desde afuera. Bueno, y acá podemos hacer j igual jugador, y lo que sí debemos darle como nombre es parámetro. O sea, como parámetro es el nombre. Y lo vamos a poner Rodrigo, super autorreferente. Bueno, ¿qué cosa sería importante crear el jugador? Probablemente sería bueno que tuviese un método que le permitiera recibir una carta. Recibir carta, que de hecho se los pedía en el enunciado. ¿Cuál es el primer atributo? El primer parámetro que deben darle? Esto debe ser automático, self, siempre. Entonces, en esto hacíamos self.mano. De nuevo, no sirve poner mano. Mano.append no funciona, se va a caer el programa. De ser con self del jugador actual, quiero ver su atributo mano y quiero agregarle algo. ¿Qué le agrego? Una carta. ¿Cuál carta? No sé, me la va a dar alguien desde afuera. Seguramente el croupier.
Entonces ya tenemos el jugador que es capaz de recibir cartas. De hecho, tenemos varias cosas, porque podemos crear jugador, podemos crear un mazo, y después podríamos darle una carta al jugador. ¿Qué carta? Una carta del mazo. Jugador.recibir carta. Para acceder a un método de jugador debe ser por la variable jugador.recibir carta. Y el primer parámetro que debe recibir es el self, pero el self se pasa automáticamente como el J. Y el segundo, que en verdad nuestro primero, va a ser la carta. ¿Qué carta? m.mazo, la primera carta del mazo. Ahora, ya le di una carta al jugador. De hecho, nosotros podríamos poner acá un método que sea mostrar mano. Def.mostrar mano. Primer parámetro, self, como siempre. Segundo, en este caso no necesito ninguno porque nosotros tenemos todo lo que necesitamos acá. In self.mano print. ¿Qué imprimimos? Ajá, esto es interesante. Estamos acá. Estamos recorriendo las cartas que tiene el jugador en su mano. Nosotros queremos imprimir la pinta y el valor. Queremos imprimir la carta. Y la carta está por acá arriba. De hecho, acá la carta podríamos ponerle algo que sea así como... No, dejemos la carta como está. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo desde acá accedo a cosas que están por acá arriba? Es a través de este objeto. Del objeto carta. Yo puedo hacer c.valor más, lo voy a transformar, a veces valor es un int, así que lo tengo que transformar a str, más c.pinta. Entonces ahí muestro la carta y quiero que se vea todo hacia el lado, entonces en voy a poner un espacio y después al final un print para poner el enter. Entonces claro, si ahora yo hago jugador j.mostrar mano, esta cosa anda porque me dice que hay un error. Jugador toma un argumento. Perdón. Me traspapelé brígidamente. Es clase. No sé por qué puse el def. Bueno, ahí me dice, recibió el 9 de pica. Y si lo hago de nuevo, va recibiendo otras cartas porque el mazo se revuelve de forma aleatoria. Entonces ahora, recibir carta, mazo. El tema es que si yo ahora le doy 2 cartas al jugador, de hecho le voy a dar 3 cartas, le doy 3 veces la misma carta y eso como que no es nuestra idea. Cuando le doy una carta al jugador debo quitarla del mazo también. Entonces, ¿cómo quito la primera carta del mazo? Voy a hacer m.mazo.remove. ¿Qué es lo que voy a quitar? Voy a quitar la primera carta del mazo. Y con esto la cosa ya funciona. Ejecutar esto, ya le doy 3 cartas distintas al jugador. Ahora, para muchos, yo al menos en mi sección no lo vi en profundidad, pero existe un método que se llama pop, que estoy seguro que mucha gente está preguntándose por qué no usé pop. Resulta que pop lo que hace es que retorna el primer elemento, de hecho es el último elemento de la lista. En este caso no va a entregar la primera carta, el mazo va a entregar la última, pero eso al final da lo mismo. Y además lo quita de la lista. Entonces emula las dos llamadas que hicimos recién, la de obtener elemento y después borrarlo. Esto lo hace en un puro método. Retorna el último elemento de la lista y además lo quita. Entonces, si hacemos esto, el efecto es exactamente el mismo. Pero bueno, quiero ser consistente con lo que he visto en mi sección. Creo que por ahí va. Ya, entonces, nosotros nos gustaría que esto, que de nuevo copiamos y pegamos, esté en alguna parte. ¿En qué parte? Como un método del mazo. Acá, el def.dar una carta. Entonces, como este es un método, recibe el self.
y vamos a poner estas dos cosas acá. Queremos que dé una carta. ¿Qué cosa deberíamos dar como parámetro? Bueno, necesitamos saber a qué jugador le queremos dar la carta. Entonces recibimos J. Este es un jugador. Entonces ahí tenemos el J, que va a recibir una carta. ¿Qué carta? La del mazo. M no lo tenemos, pero tenemos el self, que es lo mismo. Entonces self.mazo, después self.mazo, remove self.mazo. Y de esta forma ahora hacemos J, hacemos el mazo punto, le vamos a dar una carta a quien ha jugado. Y lo volvemos a hacer. Y podemos mostrar la mano del jugador ahora y todo funciona. Entonces ahí está la interacción entre clases. Yo le doy una carta a quien, a jugador. El jugador, yo quiero usar este método que está dentro del jugador, que está por acá abajo. ¿Cómo lo llamo? A través del jugador. Lo recibo como parámetro. Le doy una carta. Y después acá lo llamo dos veces, entonces le doy dos cartas al jugador. ¿Qué hemos ganado? Hemos ganado varias cosas. Por ejemplo, de hecho ahora la lógica del juego empieza a salir más o menos rápida. Porque podemos crear un mazo, podemos crear un jugador y podemos crear un segundo jugador que hace el PC. Entonces se va a llamar PC. El juego como parte, bueno, le doy dos cartas al jugador y también le doy dos cartas al PC. A PC le doy una carta y a PC le doy una segunda carta. Ahora debería jugar el jugador. Entonces while true, le pedimos un input print que desea hacer. Opción 1, pedir carta. Opción 2, plantarse. Y hacemos como R, la respuesta del jugador va a ser lo que nos diga, el input. Entonces, si es que R es igual a 1, va a pedir una nueva carta, y pedir una nueva carta es trivial. Mazo punto darle una carta a quién, a J. No puede ser más semántica esta cuestión. Es llegar y leer. M punto darle una carta a J. Si es que R era igual a 2, me salgo, dejo de pedir cartas, entonces hago un break. Si ejecutamos esto, bueno, es más o menos fome, porque me dice, ¿qué quiere hacer? Quiero pedir carta. Pedir carta, pedir carta, pedir carta, pedir carta, pedir carta. Plantarse. Pero nunca me mostró la mano, entonces sería bueno decir, oye, tu mano es tanto. De hecho, que yo conozca mi mano, jugador.mostrar mano, antes de decir qué hago. Entonces ahora sí hago ahí tengo mi mano, una J y una Q, entonces puedo pedir carta, etc. ¿Qué va faltando acá? Van faltando varias cosas. Por ejemplo, que haga el conteo de la mano, que no me deje pasarme de 21, y si me paso que corte esto, que empiece a jugar la máquina, que me muestre el juego, que me muestre la mano que tiene la máquina ocultando una de las cartas. Hay varias cosas que se pueden hacer que están bien detalladas en la guía. Pero acá ya está la base de todo esto. De hecho, ¿cómo se continuaría? Bueno, sería bueno que el jugador tenga un método que sea contar mano, o sea, el self, y que retorne cuál es la suma de su mano actual. De ahí, para eso hay que empezar a usar las cosas de por acá. Por ejemplo, cuál es el valor. De hecho, como para encaminar un poco esto, uno puede hacer como acá arriba uno puede hacer un def, el get valor, self, siempre el self, que nos retorne cuál es el valor de la carta. ¿Por qué? Porque este valor, cuando es número, entonces podemos hacer self.valor directo. Pero cuando es mono, hay que hacer algo especial, hay que devolver 10. Entonces es que el valor es igual a J. De hecho, vamos a hacer algo más, un poco más astuto. J, Quina, Kaiser. Si es que el valor está en J, Quina, Kaiser,
retornamos 10. Y en otro caso retornamos el valor mismo. ¿Qué pasa con el as? Se va a retornar como as. ¿Por qué? Porque el as hay que tratarlo por separado, ya que a veces vale 11, a veces vale 1, entonces no. Así que cuando queremos contar nuestra mano, podemos hacer como conteo igual 0 y podemos recorrer cada una de las cartas de la mano. De hecho, voy a poner ases. También quiero contar cuántos ases hay. Entonces, for c in self.mano hago c más igual el no contador c punto, como le puse, get valor. Sí, get valor. Usamos el valor. Pero si es que esto es una A, no podemos sumarle A, ahí se cae todo. Entonces, igual a, lo tomamos aparte. Entonces sumamos los ases más igual 1. En otro caso, contamos el contador. Y luego retornamos contador. Esto va a contar la mano sin considerar los ases. Eso es malo. De hecho, acá cuando imprimamos esto, cuando imprimamos la mano del jugador, seguramente sería bueno tener al tiro cuál es el contador de la mano. O sea, cuánto lleva la mano actual. Entonces acá podemos hacer un self punto contar mano. Cuando ejecute esto, ¿qué me pasó? Ah, este es un int. Si lo quiero sumar, debo hacerlo como str. Entonces ahí me dice, oh, tu mano es 11. Calza porque no hay un as. El problema es cuando hay un as. 21 no hay problema. No hay problema, no hay problema, no hay problema. Bueno. Es poco probable que... Ahí salió un as. Bueno, ahí ya no funcionó. Porque estaba en 82 y el as no sumó nada. ¿Cómo solucionamos eso? Esto es un tema. Hay una opción que es algo como ir agregando los ases de a poco. Mientras el contador sea menor que 11, podemos hacer algo así como podemos hacer que el as valga 11, entonces le agregamos al contador. No, de hecho podríamos poner un while true, o podría ser un ases menor que ases mientras existan ases podemos hacer algo así como si es que el contador es menor que 11, hacemos contador, le sumamos 11 y ases, le restamos 1. En else hacemos contador más igual ases y hacemos que los ases sean igual a 0. Esta era la solución que yo tenía originalmente. Funciona en casi todos los casos, pero hay un caso raro en el que podría no funcionar. Entonces, quizás una mejor estrategia es sumarle simplemente los ases. Hacer algo así como contador más igual ases, y mientras contador sea menor que 21, vamos a hacer que sea menor o igual que 21. De hecho tendría que ser menor o igual que 11, porque si es 10 mientras sea menor que 11, lo que podrían hacer es restarle 1, menos igual 1, y no, de hecho sería como le sumamos 10, algo así como que transformé un as que tenía antes, lo transformé en
11. Entonces podríamos tener algo que sea como haces usados igual 0. Entonces ahora haces usados más igual 1. Entonces sería, mientras el contador sea eso, y los haces usados sean menor que los haces totales. Esto lo acabo de programar así como online, entonces, pero pareciera que está bien, porque yo primero le sumo los haces como si fuesen todos unos. Si es que resulta que el contador queda menor o igual que 11, menor o igual que 11, yo lo que puedo hacer es transformar un as en 11. ¿Y eso cómo sería? Le sumo 10, porque ya tenía las contado. Entonces le sumo 10 y le sumo 1 a los haces. Y mientras los haces usados, bueno, y también los haces usados deben ser menor que los haces totales, posible. Creo que con eso se soluciona el problema de los haces. Acá pido carta, pido carta, pido carta. Bueno, en este caso si es que me sale un as, como ya estoy en 64, me quedo como 63. Pero bueno, sí creo que este código funciona para los haces. Si tiene un bug, lo lamento. ¿Cómo sigue el juego? Bueno, ahora hay que haber más reglas, como por ejemplo, ¿qué pasa si es que el tipo se pasó? De hecho podríamos poner si es que la respuesta es 10 o el m punto contar mano es mayor o igual a 21. En ese caso yo me voy a salir. Y esto sería bueno tenerlo arriba, porque si es que su mano ya es 21, si al recibir las dos cartas ya es 21, uno debería salirse. Ahora, no, igual no me gusta la solución, porque esto debería estar acá, arriba, en el white. Este ya no sería un white true. Sería algo así como, mientras mi mano sea menor que 21 voy a poder hacer cosas. Entonces yo lo que hago es que al inicio muestro la mano y después al final de cada jugada la vuelvo a mostrar. Perdón, no es m.contar mano, es jugador. El jugador cuenta la mano, mientras la mano del jugador sea que funciona. Entonces ahora si yo pido una carta, se salió, terminé el programa, me salía el loop porque me salió un 25. Entonces ahora sí está funcionando esa ronda. Pero me salió 20, ya no podía plantarse y vuelvo a hacer nada. Ahora le tocaría jugar a la máquina, algo así como esto es juega jugador. Juega jugador. De acá abajo sería algo así como juega máquina. Ya el código va a ser muy parecido y el video tenemos que dejarlo hasta acá porque ya está siendo demasiado tarde y mañana tengo que dictar una clase. Así que eso, ojalá les sea de ayuda. Nos vemos, que les vaya bien.